Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 138. Zaqueo, el publicano. Estábamos llegando a Beit Aniach y para ello debíamos atravesar el pueblo de Jericó, porque esa era la ruta indicada para todas las personas que subían a Jerusalén para celebrar las fiestas de Sucot. Siempre que íbamos a visitar mi amada ciudad, nos alojábamos en casa de Eleazar, porque la casa era mucho más amplia y nosotros ya éramos 4 en la familia. Mi madre y hermanos se solían alojar en Betlehem, en casa de unos parientes de mi padre, y así la familia podía estar bastante cerca para reunirnos en aquellos días. En el aire se respiraba un ambiente de fiesta y de alegría, porque todo contribuía a ello. El tiempo todavía era bueno y se podía disfrutar viviendo en los campos. La perspectiva de unos días con los amigos y las familias a los que no podíamos ver con frecuencia nos hacía sentir alegres, sobre todo a los niños, que eran los más felices, que estaban con tanta alegría y con tantas novedades. Como digo, nos disponíamos a atravesar la ciudad de Jericó cuando fui reconocido, lo que ya era muy frecuente, porque ya estábamos viviendo los días en los que yo era considerado el futuro rey de Israel y el salvador del pueblo hebreo. Nuestro paso por todas partes levantaba tumultos y aglomeraciones de gente que querían conocerme o que les tocase. El pueblo ya estaba totalmente convencido de que su redención estaba muy cerca y todos querían aclamarme y escuchar lo que pudiera enseñar. Estábamos a unos días de que se produjera mi entrada triunfal en la ciudad dorada, donde, como ya sabéis, se produjo aquel recibimiento multitudinario y victorioso. Desde que entramos en el pueblo, la gente comenzó a seguirnos, y es cierto que hubo un momento en el que casi no nos dejaban andar. Mi intención era descansar un día en aquel sitio, en casa de unos amigos que nos cedían su vivienda, para continuar de nuevo el viaje. En aquel tiempo, para recorrer unas distancias ya considerables como la que había entre Galilea y Judea, se tardaban varios días, y había que hacerlo por etapas, descansando por las noches en diferentes lugares. Y a duras penas estábamos consiguiendo avanzar por la calle principal de la ciudad, cuando vimos que un hombre bastante pequeño de estatura se había encaramado en una de las ramas de una higuera para poder verme, porque debido a ser tan bajo, la multitud no le dejaba ver, y él no quiso perderse el acontecimiento de nuestra llegada a Jericó. Levanté la vista y le vi allí, mirándome con ilusión y con admiración. Era un buen hombre que se dedicaba, como sabéis, a la recaudación de impuestos. Él era el jefe de los publicanos de la ciudad y como tal era odiado y despreciado por todo el pueblo, aunque a pesar de dedicarse a esta profesión, tenía buen corazón y en su medida era honrado. Estos hombres realizaban trabajos que les hacían ser tratados como apestados y nadie les recibía en sus casas, nadie quería tratarse con ellos, porque lo cierto es que estaban al servicio de Roma y muchos de ellos se ocupaban en angustiar demasiado a sus vecinos, exigiéndoles el pago de unos impuestos que en la mayoría de las ocasiones no podían pagar. El pueblo de Israel no era rico y la situación que vivían, asfixiados por tantos pagos, era cada vez peor. Pero Roma era dura con ellos y los publicanos miraban hacia otro lado para no ver la pobreza de sus vecinos. Al pasar por debajo de la rama en la que Zaqueo se encontraba encaramado, le miré directamente y deteniéndome junto a él le dije: «Zaqueo, baja pronto, porque es necesario que yo hoy me aloje en tu casa». Hice el cambio de planes en un segundo, llevado por un impulso que, como siempre, nacía dentro de mí, porque me llevaba a realizar algo que iba a cambiar la vida de las personas. Y esta vez sucedió lo mismo que en otras ocasiones, que decidí alojarme en casa de aquel hombre y no donde teníamos previsto, porque era la voluntad del Padre.
Él se quedó perplejo porque no esperaba tal petición. Yo sonreí al verle tan azorado, pero descendió del árbol rápidamente. Tartamudeó para decirme que estaba agradecido y que para él era un privilegio recibirnos en su casa. Estaba feliz. Inmediatamente comenzaron los comentarios y las murmuraciones de los que nos rodeaban. Se escandalizaban y enojaban porque yo le había pedido a un pecador de tal calibre que me recibiera en su casa. ¿Dónde se había visto aquello? ¿Cómo un respetable rabí tenía la osadía de hacer tal cosa? Como os podéis figurar, los que más protestaban y más acusaban eran un grupo de fariseos y escribas, y comenzaron las acusaciones contra mí también. Hice oídos sordos a toda aquella algarabía, y acompañados de Zaqueo nos dirigimos a su casa para acomodarnos y después cenar. Nos recibió toda su familia, que también se sentían halagados, aunque extrañados por haber sido objeto de tal privilegio. Nada menos que el futuro rey de Israel, un rabí respetado y admirado por todos, considerado como un gran profeta, había pedido alojarse en casa de un hombre tan despreciado. Es cierto que no sabían qué hacer para agradecerme tanta amabilidad y nos hicieron sentar a la mesa colmándonos de atenciones. Sentí compasión por ellos, porque no eran culpables del trato que recibían por parte de los demás. La vida los había llevado a esa situación y muchas veces no podían negarse a realizar aquel trabajo. En un momento de la cena, Zaqueo, al que tenía sentado a mi lado, me habló emocionado diciendo: «Rabí, gracias por lo que has hecho por mí. Hoy ha entrado el sol en mi casa y no esperaba que tú pudieras estar aquí conmigo, cuando sabes que todo el mundo me desprecia. Por favor, dime qué puedo hacer para agradecerte esto». Le miré con amor, y él se dio cuenta de que debía reparar todos sus errores y me prometió que iba a repartir la mitad de sus bienes con los pobres, que también se había dado cuenta de que había estado obrando mal y que había decidido devolver lo que había cobrado a muchos indebidamente, y que se lo devolvería multiplicado. Yo sabía que era sincero y que iba a realizar lo que me estaba diciendo, como así hizo. Y le dije: «Zaqueo, hermano, hoy ha llegado la salvación y la luz del Padre a tu casa, porque has sido capaz de reconocer tus errores y vas a rectificarlos, porque estás comportándote mucho mejor que otros a los que se les considera más justos y santos y cumplidores de la ley que tú. Y ahora serás testigo por siempre de que yo he venido para recuperar a todo aquel que se hubiera perdido». Nos quedamos en Jericó aquella noche y al día siguiente emprendimos de nuevo el viaje hacia Beit Aniaj. Yo feliz de haber recuperado un hermano y la familia de Zaqueo también, porque aquella visita les cambió la vida y conseguí no solo que restituyese lo que había robado, sino que dejase incluso de ejercer aquella profesión. Y nos marchamos con la satisfacción de comprobar una vez más el triunfo del amor sobre todas las cosas. Con todo mi amor, Yeshua.